Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a otro nuevo tutorial. Yo soy José Luis Atienza y como siempre os mando ese cordial saludo a todos en general, tanto suscriptores como los que nos visitáis por primera vez, que como siempre digo, si os interesa uniros aquí al canal, pues nada, no dudéis en suscribiros. Tampoco sin olvidarnos de mandar ese cordial saludo a nuestro patrocinador Mod Center. Bueno, en esta ocasión os traigo un tutorial dedicado a la Nintendo Switch, donde voy a enseñaros cómo poder cambiar lo que es la conexión de alimentación y de carga, que sería esta que tenemos aquí. También hay que decir que ya tenemos un tutorial en el canal donde enseño a desmontar por completo este tipo de consola. Entonces lo que voy a hacer yo va a ser desmontar la cámara rápida sin explicación hasta el punto concreto, y a partir de ahí ya empezaremos a explicar pues lo que hay que ir haciendo. Entonces, si alguno de vosotros tenéis dudas o nunca habéis desmontado este tipo de consola, pues nada, no pasa nada. Aquí arriba en la esquina superior derecha os dejaré el enlace que os llevará al tutorial donde enseño a desmontar por completo este tipo de máquina. Así que nada, empezar a desmontar, yo voy a hacer lo mismo y dentro de un momento seguimos juntos. Vamos a ello.
Bueno, pues una vez ya de vuelta, supongo que tendréis extraído lo que es la placa de la Nintendo Switch y se nos quedaría de la siguiente forma. También supongo que os habéis dado cuenta de que la Nintendo Switch es una consola compleja, es algo complicada, eso es debido a su tamaño, es muy compacta, entonces tiene mucho cable flex, muy pequeñito y podríamos tener problemas si no tenemos cuidado a la hora de desmontar este tipo de consola, así que tener mucho cuidado. Bueno, siguiendo con el tutorial tenemos desmontado lo que es la placa, nos vamos a centrar en lo que es la conexión de carga o alimentación, que es esta que tenemos aquí. Vamos a necesitar lo que es una estación de aire caliente, que si no disponemos de esto pues se nos va a complicar bastante lo que es el trabajo, porque hacerlo con un soldador de estaño es complicado y peligroso, debido a que los pines o las patitas, para que lo entendáis, están muy juntas, son muy pequeñitas, entonces claro, podríamos llevarnos lo que es una pista o algún componente cercano. Siguiendo con lo que nos va a hacer falta, pues claro está, una conexión nueva, que la tenemos aquí, algo de flux, que es esto de aquí, ¿vale? Podéis tener, hay varios modelos, no hace falta comprar lo que es un tarro, podéis comprar sencillamente una jeringuilla, que es más barata. Y luego pues yo os recomiendo que utilicéis también cinta de aluminio para disipar un poquito el calor de la zona. Y bueno, yo también voy a utilizar lo que es una base un poquito alta para no quemar lo que es el banco de trabajo, ¿vale? Así que yo ahora voy a proteger la zona, vamos a poner un poquito de cinta de aluminio, también llamada cinta reflectaria. Lo que vamos a hacer ahora será poner flux para que así sea más fácil sacar o extraer lo que es la conexión. Bien, y ahora sí que ya vamos a empezar a darle calor. La temperatura de la estación, pues yo la pongo normalmente, el flujo de aire lo pongo a tope y luego lo que es la temperatura pues a unos 300 grados, 350 más o menos, eso depende de cada estación. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a dejar que enfríe un poquito lo que es la zona y dentro de un momento seguimos. Bueno, pues ya estamos de vuelta, hemos dejado enfriar lo que es la placa, también hemos quitado la cinta reflectaria y ahora lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta para poder fijar lo que es la placa, es decir, para que no se mueva, porque vamos a eliminar el resto de estaño que se ha quedado de la antigua conexión. Lo que haremos será pues añadir un poquito de flux donde está toda la zona de soldadura y vamos a utilizar malla de soldadura, que es esta que tenemos aquí, que antes se me olvidó comentarla. También hay que decir que si no disponéis de esta herramienta, lo que podéis hacer será poner la placa en la mesa y con cinta adhesiva o cinta aislante, lo que sea, fijarla, porque si no se va a mover. Bueno, como he dicho, hemos puesto flux, cogemos lo que es la malla de soldadura y la impregnamos con un poquito de flux. Y vamos a ir pasando la malla con el soldador para quitar el resto de estaño. Bueno, pues ya lo tenemos más o menos. Esto para saber si lo hemos dejado bien, pues es sencillo. Cogemos la conexión nueva y la vamos colocando hasta que veamos que asienta correctamente. Y el primer paso sería fijar los 4 puntos de masa. Y así la pieza ya no se mueve. Bien, perfecto. Ahora ya la tenemos fija. Lo último ya sería pues soldar los pines. Y esto claro está, pues yo normalmente lo hago con un microscopio de aumento para así poder hacerlo pues con más facilidad. Entonces si disponéis de alguna herramienta así o alguna lupa, gafas de aumento, algo que os sirva para así poder hacer el trabajo mucho más sencillo. Como digo, yo lo voy a hacer en el microscopio y ahora dentro de un momento seguimos. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente, hemos acabado de soldar lo que son los pines de la conexión. Claramente con la cámara no se van a poder ver, entonces lo que voy a hacer, voy a dejar imágenes aquí para que veáis el resultado final. Y bueno, ya por último ya solo quedaría volver a montar lo que es la consola y probar.
Esto lo voy a hacer como antes, a cámara rápida, sin explicación, para que no se haga, como digo, tan largo el tutorial. Y si tenéis dudas o necesitáis echar mano del tutorial donde enseño cómo poder montar y desmontar la consola, aquí arriba en la esquina superior derecha dejo el link para que podáis echar mano de él. Así que nada, comencemos. Bueno, pues ya una vez montada por completo lo que es nuestra Nintendo Switch, ahora tocaría hacer lo que es la prueba de alimentación o de carga, pero lamentablemente nosotros no la vamos a poder hacer como se debería, debido a que el cliente de esta máquina no ha dejado en depósito lo que es el cargador o el transformador. Por lo tanto, tenemos que hacer un pequeño apaño con lo que tenemos aquí en el taller. Lo que hemos encontrado pues es un cargador de 5 voltios que tiene un LED verde que indica cuando está induciendo carga o cuando no. Si induce carga se pone en rojo y ahora mismo que no está conectado a nada podemos ver que está en color verde. Eso sí, la máquina no la vamos a poder encender porque la máquina se alimenta a 15 voltios y estos son 5, por lo tanto no hay manera de encender la máquina, pero sí que veremos que a través de la conexión que hemos cambiado induce carga. Vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a poner el cargador que se vea, a ver. Ahora mismo está de color verde, vamos a ponerlo así, que se vea bien. Ahí. Y ahora cogeremos mi teléfono móvil, lo conectamos y automáticamente vemos cómo se pone en color rojo. Eso quiere decir que ahora mismo está induciendo o mandando lo que es alimentación. Si lo quito, se pone de color verde. Ahora vamos a hacer la prueba lo mismo en la Nintendo Switch, pero primero tenemos que poner un adaptador de USB tipo C, que es lo que utiliza la Nintendo Switch, y la conectamos.
y vemos cómo se pone en color rojo, por lo tanto induce carga a lo que es la Nintendo Switch. Pero como digo, no se puede encender debido a lo que es el voltaje. Pero bueno, con esto ya comprobamos que sí que está correctamente puesta la conexión. Y ahora yo creo que con esto está todo dicho, todo hecho. Y como digo siempre, si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta, que no cuesta absolutamente nada. Y desde aquí un servidor, José Luis Atienza, se despide. Un saludo y hasta pronto. Hasta la vista, baby.